pues bienvenidos al webinar de hoy. La idea de este webinar es tratar la gestión de proyectos complejos en Smartseed. Para los que no me conozcáis, bueno, yo soy Andrea, soy ingeniera de soluciones en Uniendo Nodos y bueno, pues nosotros lo que nos encargamos es un poco de adaptar Smartseed a pues, las necesidades de cada empresa y de cada cliente, como es en el caso de la solución de hoy, que es una adaptación de un seguimiento de proyecto. También recordaros que que convocamos webinars todos los meses, o sea, hacemos 2 webinars al mes, uno un poquito más sencillo y otro un poco de modalidad un poquito más avanzada. El siguiente es el 4 de diciembre, que va sobre la aplicación Bridge de Smartseed, y luego el 17 de diciembre, que también es uno un poquito más sencillo, que es sobre informes y dashboards en Smartseed. Bueno, la agenda de hoy está un poquito retrasada, pero no pasa nada porque lo que vamos a ver es un poco de conceptos teóricos en cuanto a la gestión de proyectos complejos y qué podemos esperar de este webinar, y luego vamos a pasar directamente a la demo y ya dejamos el apartado de las preguntas para lo que necesitéis. Lo que vamos a tratar hoy es cómo dominar esta parte de la gestión de proyectos complejos y bueno, pues algunas de las situaciones en las que que seguro que os habéis encontrado durante vuestro proceso de gestión de proyectos y vuestro proceso de seguimiento de proyectos es que pues nos podemos sentir abrumados por la complejidad de las tareas y de no saber cómo organizarlas, y al final todo esto hace que el proyecto se escape a nuestro control. Además, bueno, pues nos es muy complicado priorizar y organizar pues múltiples tareas dentro de un proyecto. Encima, si complejizamos un poquito más este proyecto y le añadimos esta parte de los riesgos, al igual que los presupuestos, pues ya pues puede escaparse un poco de nuestro control. Y al final lo que a todos nos gustaría y la intención es llegar como una parte de visualización de datos óptima y que nos permita llevar a cabo una adecuada toma de decisiones, ¿no? ¿Qué vamos a aprender en este webinar? Bueno, pues lo primero de todo vamos a ver cómo configurar una hoja de seguimiento de tareas. Recordaros que esto es solo una propuesta, Smartseed es una plataforma flexible, por lo tanto se puede adaptar a cualquiera de vuestros procesos. Luego también cómo gestionar los riesgos de los proyectos y si queremos hacer una gestión del presupuesto y cómo podemos visualizar la información dentro de un proyecto. Eh, para planificar, un proyecto, yo lo que os recomiendo, si sois nuevos en Smartseed, es utilizar la galería de plantillas. A partir de las galerías de plantillas o sea, a partir de la galería de plantillas que hay en Smartseed, nosotros podemos buscar un poco la solución que queremos montar y que nos sirva como, bueno, pues plantilla, propiamente valga la redundancia, y pues ir adaptándola un poco para entender cómo se configuran las soluciones en Smartseed. Y luego también podemos utilizar y combinar las diferentes vistas que hay y, bueno, pues visualizar así con las tareas críticas y hacer filtros. Bueno, esto lo veremos ahora a nivel de configuración de hojas. Además, a nivel de gestión de recursos, Smartseed ha metido como un pequeño apartado de visualización de recursos dentro de las hojas, incluso si no tenemos la aplicación de Resource Management contratada. Y bueno, pues también vamos a ver hasta dónde podemos visualizar teniendo esta versión free. Y pues podemos consultar la disponibilidad del equipo en ese proyecto. En cuanto al seguimiento de la gestión de los costes de un proyecto, bueno, pues elaboramos una hoja de seguimiento presupuestario, gestión de costes. Esto, como os digo, es solo una propuesta y podemos adaptarlo a todo el proceso de seguimiento de costes que vosotros que queráis implementar. Y luego también tenemos pues la elaboración de informes, bueno, que en realidad se llaman dashboard. Estos dashboard que nos va a mostrar toda la información del proyecto, las tareas críticas, cómo consolidamos todos los elementos, tanto a nivel de tarea, a nivel de presupuesto, como a nivel de riesgos, para pues directamente, sin tener que estar visualizando las hojas, tener en un apartado pues toda la información concentrada.
Bueno, la arquitectura que hemos montado hoy es una arquitectura bastante sencilla que, bueno, pues que mediante 3 hojas, que es una hoja de proyecto, una hoja de control del presupuesto y una hoja de control de riesgos, pues montamos como toda esta arquitectura y implementamos un dashboard. Esto, como os digo, puede ser adaptable a cualquier situación. Bueno, pues sin quitaros más tiempo, vamos a proceder a la demo, que al final es lo que queremos ver, cómo implementamos esta parte. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, aquí hemos creado pues una carpeta de proyecto en este caso, el proyecto consiste en la implantación de una nueva aplicación dentro de la empresa. Si nos fijamos, esta carpeta tiene, este proyecto contiene 3 hojas y un dashboard, más luego una carpetita de informes. Vamos a primero analizar cada hoja y cómo está configurada y luego ya vemos cómo quedaría a nivel de dashboard y los informes que hemos montado. Si partimos de la hoja de proyecto, bueno, pues hoja de seguimiento de tareas, hoja de tracking, esto lo voy a hacer un poquito más pequeño por aquí para que podáis visualizar un poco cómo hemos montado esta hoja de seguimiento de tareas. Como veis, ahora mismo estamos utilizando la vista de cuadrículas, luego cambiaremos de vista para ver qué tipos de vista puede haber dentro de una hoja y cuál se adapta un poquito mejor a vuestras necesidades. En primer lugar, pues tenemos una columna tarea, que es la columna primaria. A mí me gusta poner las tareas, las descripciones, todo esto en esta columna primaria, porque es de texto y además nos ayuda a hacer si os fijáis, este sangriado que tenemos entre lo que podemos considerar pues una fase, por ejemplo, fase planificación, y luego todas las tareas que conlleva esa propia fase de planificación. Entonces, luego podemos añadir una columna de notas, la columna de salud, que solemos aplicar una fórmula en la cual tiene en cuenta el estado del proyecto y el porcentaje completado y las fechas, pues para mostrarnos si algo está con retraso, si está ongoing, si hay que prestarle atención, pues nos lo muestra de una manera muy visible esta parte de la salud y bueno, pues luego el resto de la configuración, ¿no? En este caso, nosotros hemos elegido pues incluirlo todo, tanto las columnas de check iniciado y completado como una parte de porcentaje completado y una columnita de estado. En este caso, nuestras columnas de check iniciado y completado son las que van a delimitar cómo está la tarea, porque a veces nos es complicado, pues una tarea la tenemos iniciada, pero no sabemos si vamos al 33%, al 25%, al 40%, eso es un poquito complicado de evaluar. Entonces, pues a veces para tareas que pueden ser, pues la he iniciado y la he completado, pues directamente gracias a estas columnas de check lo que hacemos es pues sacar un porcentaje y que cambie automáticamente tanto el porcentaje como el estado de la tarea. Pues si os fijáis, si yo marco check aquí, me va a salir como que llevo la mitad de la tarea completada, el 50%, esto podría ser adaptable y nos marca ya automáticamente que está en progreso. Esto en cuanto a la tarea y a la planificación de esta parte y cómo hacer la gestión pues, de los estados y de los estados y del porcentaje completado. Pero ahora viene como la parte más crítica y más importante a la hora de planificar un proyecto. Vamos a ampliar un poquito la pantalla para que podáis ver como todas las columnas que tenemos a nivel de fecha. Si os fijáis, aquí tenemos una columna de fecha inicio, una columna de fecha fin, una columna de comienzo de línea base, de fin de línea base. ¿Qué son las líneas base? Cómo funcionan y cómo se configuran. Bueno, pues las líneas de base nos permiten hacer una captura de pantalla, yo me gusta llamarlo así, una captura de pantalla de las fechas que tenemos cuando nosotros activamos las líneas de base y lo que hacemos es que si luego ya vamos cambiando estas fechas, porque esto es lo que viene a ser la realidad, pues al final esta tarea se ha retrasado y en vez de empezar el 3 de octubre, pues empieza el 17 de octubre, o si, mejor, perdón, si terminaba el 11 de octubre, termina el 25 de octubre, veis
que aquí ya, aparte de haberme cambiado toda la planificación posterior, pues me está haciendo una comparación de la variación que tengo con las líneas de base, es decir, con la primera planificación que hice yo del proyecto. ¿Y cómo activamos las líneas de base? Bueno, pues para eso tenemos que tener activa la vista de Gantt. La vista de Gantt, ¿cómo la activamos? Pues nos vamos aquí a la parte de visualización y pinchamos en vista de Gantt. Cuando nosotros abrimos la vista de Gantt, la primera vez, lo que nos saldrá es una pantalla, un menú, o sea, un pop-up con esta pantallita. Entonces nosotros, o sea, lo que te va a pedir es, vale, si quieres activar la visualización de Gantt, tienes que establecer una columna de fecha inicio, una columna de fecha de finalización, que tú seleccionas las que son, una columna de porcentaje completado, que si quieres puedes dejarla linkada al Gantt o no. Esta, como veis, es optativa, mientras que estas son obligatorias. Y si queremos activar las dependencias, que ahora iremos a la parte de las dependencias, pues la activaríamos desde aquí y se nos crearía esta columna predecesoras y esta columna de duración. No solo eso, sino que además aquí podemos establecer pues cuántos días laborables tiene mi empresa. Pues por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de gestión de software, pues se trabajará de lunes a viernes, pero a lo mejor una gestión de producciones multimedia, pues los rodajes siguen funcionando a pesar de que sea fin de semana, o alguna planificación de construcción. Pues bueno, pues editaríamos que los días laborables fuesen también sábado y domingo. Y podemos meter aquí también los días no laborables, pues los festivos y todo esto. ¿Para qué nos sirve esto? Para que las fechas que se nos calculan automáticamente en función de la duración, pues vaya saltando vaya contabilizando solo días hábiles. Y luego aquí en la configuración de la escala de tiempo de Gantt, pues lo que hacemos es configurar pues esta vista de aquí. Si queremos verlo por meses, por trimestres, por años, pues depende un poco de nuestra visualización. En este caso vamos a dejar seleccionado meses y queremos, bueno, pues que nos complete el mes, el nombre entero, y bueno, y en encabezado secundario, las semanas y día de inicio de la semana. Por defecto suele aparecer domingo, aquí os recomiendo siempre que lo cambiéis, y mostrar la etiqueta, pues podéis poner el nombre, o sea, la tarea, o podéis poner pues el responsable, las notas, cualquier tipo de elemento. Esto que configuráis aquí es el texto que aparece al lado de la barrita, ¿vale? Al lado de la barrita del Gantt. En este caso tiene sentido que sea tarea. Hasta aquí vamos a ver de la configuración del proyecto de Gantt. Ahora volveremos a ella. Pero he soltado bastantes conceptos y aparte nos habíamos quedado, para retomar un poco, en la configuración de las líneas de base. Para continuar con la configuración de las líneas de base, si ya tenemos estas dos columnitas creadas de líneas de base, lo que tenemos que hacer es líneas de base aquí, y en vez de darle a eliminar y luego volver a crear, lo que hacemos son restablecerlas. Cuando le demos a restablecer, estas fechas de aquí que aparecen aquí me van a desaparecer y me van a poner justo las fechas que tengamos registradas en estas dos columnitas. Es decir, esto me va a cambiar. Vamos a darle a líneas de base, a restablecer, y vais a ver cómo cambian las fechas. Restablecer. ¿Veis? Ya no tengo una variación, ya no tengo variación porque estamos en la misma planificación que tenemos. Voy a cerrar aquí para tener más pantalla visible, que tenemos en esta parte de líneas de base. Entonces, una vez que nosotros tenemos planificado este proyecto, yo lo que recomiendo es activar las líneas de base. Pues un flujo lógico. El Project Manager lanza un proyecto, lo planifica, activa las líneas de base, y luego ya pues los usuarios van introduciendo pues cuando van a iniciar su tarea, cuando la finalizan, pues un poco pues aparte de marcar los checks, modifican las fechas en las que realmente realiza esa tarea. Vale, esto en cuanto a las líneas de base, y luego seguimos un poquito con la configuración de Gantt. Como habéis visto en la configuración de Gantt, nos aparecía como dos columnitas porque si queríamos establecer las dependencias. Una columna duración y una columna predecesoras, ¿vale? La columna duración nos sirve, pues por ejemplo, si nosotros tenemos una plantilla de planificación de proyecto, no vamos a tener en esa plantilla, que luego vamos replicando en función de que vamos lanzando proyectos, pues no sabemos en qué fechas porque vamos a lanzar ese proyecto, pero lo que sí sabemos es qué duración
tienen pues nuestras tareas. Pues por preconfigurado me sale que tiene que durar 5 días, 4 días, 15 días. Esto pues un poco a lo que lleven vuestras tareas. De hecho, aquí podemos ir cambiando, podemos también poner dos... creo que es SEM, si no me equivoco, veis, 2 semanas también nos coge, entonces nos cambiaría un poquito nos cambia un poco la planificación. Esto lo recoge, también lo recoge con el mes, pues va recogiendo como las duraciones de esas tareas. En función de esas duraciones, si nuestra tarea tiene predecesoras, ya me va a calcular automáticamente cuándo tiene que iniciar la siguiente tarea. Es decir, si nosotros hemos configurado que esta tarea, vamos a ponernos la tareita de aquí, identificación de requerimientos funcionales. Le decimos que empieza el 6 de septiembre y que dura 4 días. Automáticamente ya me va a cargar que esto empiece el 11 de septiembre. De hecho, si nosotros retrasamos el inicio, ¿vale? Si nosotros retrasamos aquí, perdonad, el fin, porque esto depende de la tarea anterior, porque tiene predecesoras, si os fijáis, ahora iremos a ello. Si nosotros retrasamos este fin, ya me cambia toda la planificación del proyecto. Entonces, bueno, vamos a volver atrás. ¿Y por qué no me deja, por qué me salía este aviso de que si cambio esta fecha me va a eliminar como las relaciones que tiene? Bien, porque aquí tenemos una predecesora. Es decir, aquí en esta columna lo que le estamos diciendo es que esta tarea tiene que iniciarse cuando finalice la tarea de arriba, la 4. Esto puede ser con saltos, no tiene que ser exactamente la anterior. Es decir, podría ser directamente de la 1, podría ser directamente de la 2. Bueno, pues podemos poner cualquier tipo de predecesoras. No tiene por qué ser correlativo todo el rato. Y puede que algunas tareas tengan predecesoras y otras no. De hecho, aquí también en la configuración de las predecesoras, normalmente por defecto te sale que sea una relación de fin a comienzo. Es decir, cuando finalice la tarea, o sea, la tarea anterior a la cual es mi predecesora, va a comenzar la tarea en la que estoy situada. Pero también podemos ponerle que sea fin a fin, es decir, que finalicen las dos tareas en el mismo tiempo, que sea comienzo a comienzo o comienzo a fin. De hecho, también podemos meterle un retraso. Es decir, yo sé que, por ejemplo, termino una fase y luego tengo que elaborar el informe. Pero toda la información que tengo que coger para elaborar ese informe no me llega hasta 7 días después de haber finalizado esa fase. Bueno, pues puedo meterle un delay de 7 días. Le meto aquí 7 días, veis cómo queda, y ya me va a configurar toda todo el proyecto y me va a ir cambiando pues las fechas. De hecho, si nosotros vamos ampliando pues fechas, me va a ir cambiando pues también la duración, es decir, podemos hacer un cambio en la duración, podemos decirle que dure 9 días y ya me va cambiando, o podemos cambiar manualmente la fecha. Esto va un poquito a vuestro modo de trabajo. Ambas implican lo mismo. ¿Y qué está pasando cada vez que yo estoy cambiando estas fechas? ¿Veis? Me las está comparando con las líneas de base y me está diciendo que aquí hay un retraso de 4 días. ¿Cómo funciona esta variación? Esta variación nos va recogiendo la variación que hay del proyecto en las tareas críticas, que ahora voy un poco a la definición de esta tarea crítica que hace Smartsheet, y las tareas que me modifican la duración de todo el proyecto. ¿Qué es una tarea crítica? Una tarea crítica es aquella la cual si tiene predecesoras, es decir, que si se retrasa, me está retrasando toda la planificación. Si nos vamos a la configuración de Gantt, estáis viendo que aquí, en función de que finalice una tarea, me va a empezar la siguiente. Por lo tanto, esta tarea es crítica, porque si esta cambia, va a cambiar el resto. Por lo tanto, las desviaciones me van a ir agrupando las variaciones me van a ir recogiendo estos datos, ¿vale? Luego puede hacer el propio planning, puede hacer su propia reconfiguración, es decir, vale, si me está retrasando esta tarea en 7 días, pero luego
me está alargando una duración de otra tarea, en realidad el delay, porque me ha avanzado la tarea, son solo, en cuanto a proyectos, son solo 4 días, a pesar de que esta tarea esté retrasada unos 7 días. Bueno, pues esto es un poco de juego con el proyecto. Y si os fijáis, esta línea de abajo es la configuración, es decir, es cuando estaba prevista que sucediese esa tarea. Es decir, que esta semana es la del 6 al 11 de septiembre, pero como la hemos modificado, es decir, tiene variación, pues se me ha movido y está aquí. Entonces yo ya voy estableciendo y voy viendo cómo va quedando mi Gantt. ¿Cómo? Porque también puede haber hitos. ¿Cómo selecciono que una tarea es un hito? Pues, por ejemplo, mirar, esta misma, esta de aquí, ¿vale? De definición del presupuesto actual. ¿Cómo marcamos que es un hito? Pues le metemos una duración de 0. ¿Veis? Aquí ya me ha cambiado y me ha puesto un rombito. Esto implica que es un hito. No tiene duración, o sea, tiene 0 días de duración y ya me saltaría a la siguiente tarea. De manera que nosotros ya vamos visualizando nuestra planificación del proyecto en función del Gantt. No sé si tenéis alguna duda en cuanto al seguimiento de las tareas. Si no, luego podemos revisar todas las preguntas en conjunto, ¿vale? Voy a pasar, para no comerme demasiado tiempo, a la base, a una hoja de gestión de riesgos del proyecto. Bueno, pues también lo que en muchos casos nos gusta controlar, pues son los posibles riesgos que nos vamos encontrando en cuanto al proyecto. Entonces aquí hemos elaborado una hojita en la cual registramos como los riesgos y qué acciones llevamos a cabo para mitigarlos y hasta qué punto me mitiga este riesgo. Pues podemos hacer una elaboración en función de porcentajes de datos, esto un poco a demanda, y podemos ir estableciendo pues en curso, nueva, requiere validación. Bueno, pues podemos también añadirle estados a estos hitos, incluso asignar a personas que sean las encargadas de llevar a cabo estas acciones. Bueno, esto como veis tiene tiene sangría, es decir, metemos justo debajo las acciones que llevamos a cabo para subsanar estos riesgos. Entonces, bueno, pues lo vamos gestionando directamente desde aquí, los vamos registrando. Y luego tenemos le voy a dar a guardar, la hoja de control del presupuesto. La idea es que aquí pues se vayan metiendo pues todas estas tareitas que vamos localizando que van a ir requiriendo de un presupuesto, unos gastos y para nuestro proyecto. Entonces vamos a darle una descripción, pues ponemos el presupuesto que teníamos y lo que llevamos consumido. Esto podemos ir añadiendo todas las filas que nosotros necesitemos e ir dando un detalle. Incluso podemos llevar a cabo un flujo de aprobación, es decir, una persona introduce un gasto y hay que aprobarlo o no hay que aprobarlo. Y aquí pues vamos a ir calculando pues la variación. Pues por ejemplo aquí ya nos hemos desviado un 10% porque teníamos un presupuesto de 1.000 y hemos imputado 1.100. Bueno, pues en total llevamos, de momento me está sacando que llevamos un 30% no de sobrepaso, sino de que aún me queda disponible. Es decir, tengo disponible 29.000 euros todavía. Vale, y todas estas hojas, porque yo entiendo que ahora toda esta información está disgregada y si nosotros queremos hacer como un vistazo rápido a estos datos, lo que nos vamos a ir es a la parte del dashboard. ¿Cómo configuramos este dashboard? Bueno, pues como vosotros queráis. Esto es una breve propuesta que nosotros os planteamos a la hora de configurar un dashboard. Bueno, pues el nombre del proyecto, qué fechas de inicio y qué fechas de fin tiene, quién es el responsable, cuál es el estado y el porcentaje global del proyecto que lleva de momento completado. Aquí tenemos un resumen del estado de las tareas, pues cuántas están sin iniciar, cuántas en progreso y cuántas completadas. Y aquí, directamente desde aquí, tenemos, gracias a un informe, una definición de, bueno, pues de hitos y tareas. Entonces nosotros podemos visualizar ya el Gantt directamente desde aquí. No tenemos que irnos a la hoja. De hecho, podemos pinchar. Guarda.
Podemos pinchar y se nos abriría directamente el informe. Pero bueno, si queremos visualizarlo desde aquí, pues lo vamos visualizando desde aquí. De hecho, aquí también tenemos un informe de las tareas con retraso, es decir, aquellas cuya salud está en rojo. También podemos hacer informes de tareas que van a iniciar en los próximos 30 días. También podemos, bueno, pues un poco de todo de todo lo que queramos hacer informes e ir metiéndolos. También tampoco hay necesidad de sobrecargar los dashboards, porque luego, pues, si hay demasiada información, pues nos puede conllevar que no veamos y no podamos llevar a cabo esa buena toma de decisiones. Aquí tenemos un análisis de las asignaciones en función de las personas que yo tengo en mi hoja de proyectos. Voy a ir a la hoja de proyectos. Tengo aquí unas personas asignadas en las tareas. ¿Vale? Con esta columnita de aquí. Entonces, lo que vamos a ver es esta parte de, bueno, pues Paula, por ejemplo, tiene estas tareas asignadas y tiene una en rojo, 4 en verde y una en gris. Bueno, pues también podemos ir haciéndonos una idea de cómo está mi equipo y quién está acumulando, pues quién puede ser un cuello de botella a la hora de llevar a cabo tareas porque tiene acumuladas en rojo pues X tareas. También gracias a la adjudicación, que ahora lo veremos, también podemos sacar una media de adjudicación en todas las tareas de este proyecto. Pues, por ejemplo, Elena Sánchez tiene una dedicación el 100% de este proyecto. Bueno, pues podemos sacar una serie de métricas con esto. Y luego también tenemos un análisis de los riesgos, pues igual nos lleva a cabo un informe y aquí pues un pequeño gráfico del estado, es de cuántas están en curso y cuántos están cerrados, ¿vale? Y en función de si tienen una prioridad alta, media o baja. Y luego, en cuanto al presupuesto, pues tenemos un presupuesto total, el presupuesto gastado, el disponible y bueno, el consumido del presupuesto. Y luego aquí tenemos una comparación. Y aquí podemos tener un informe que nos está mostrando qué inputs de presupuesto tenemos y cuáles queremos sacar. Vale. Esto en cuanto al dashboard. Y aquí, y ya para terminar y no quitaros más tiempo, se me había olvidado comentar cómo hacer este seguimiento pues, de las asignaciones a las personas. Ahora voy a cambiar a la vista de cuadrícula, ¿vale? Que va a facilitar un poco la visibilidad. Ahora Smartsheet ha metido una pequeña una pequeña usabilidad de una herramienta premium como es Resource Management, pero la ha incorporado al core de Smartsheet. Entonces, esta se llama, bueno, pues es la vista de Resource Management que accedemos desde el panel de aquí. Para activarla, si no tenemos cuenta de Resource Management, para activarla, bueno, nos va a dejar una serie limitada de acciones y para activarla requiere de unas columnas creadas en la hoja. Aquí os lo pone, fecha de inicio la tenemos, fecha de finalización, fecha fin, recurso asignado, asignado a, duración, predecesoras y porcentaje de asignación, que en este caso, voy a hacerlo un poquito más grande, se llama adjudicación. Vale, tenemos todas estas columnas creadas. Antes de activar la vista de Resource Management, lo que tenemos que hacer es desde este apartado de la visualización de Gantt, nos vamos otra vez a la tuerquita y si veis aquí abajo del todo es administración de recursos, ¿veis? Tenemos que activar Resource Management de Smartsheet y tener la columna de recurso asignado, asignado a y asignación porcentaje columna, pues en este caso la columna de adjudicación, ¿vale? Como esto está creado, le doy a aceptar y vuelvo a abrir mi panel de Resource Management. Vale, ahora si quiere colaborar, voy a quitar quizás la vista de Gantt, que a lo mejor me va un poquito más rápido. Bueno. Voy a refrescar la página. Vamos a ver si no nos da problema. Mira, ya lo tenemos aquí. Entonces, una vez que ya tenemos todas las columnas creadas, le daríamos a realizar un seguimiento de la carga de trabajo. Y en función de las personas que nosotros tengamos adjudicadas tareas, veis que me va a aparecer esta vista de aquí. ¿Por qué me sale en rojo? Pues cuando hay solapamientos de fechas y de asignaciones. Le podemos dar a ampliar. Y aquí pues me va a ir sacando pues las asignaciones que tiene el equipo y qué
y en qué fechas se están dando. Esto, ya os digo, desde como tenemos la versión gratuita, solo nos permite la visualización. Y esto sería pues la pequeña pincelada de Resource Management que nos está permitiendo ahora Smartsheet. Y con esto, pues ya lo tendríamos todo revisado. Daros las gracias. Este webinar se os va a enviar, sobre todo, bueno, tanto a los asistentes como a los que no habéis podido asistir. Vale, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y si os surge una duda posteriormente, sabéis que podéis contar con el equipo de Uniendo Nodos y cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias a todos.